Benvinguts a un nou episodi de Ments Meravelloses, el podcast de divulgació del Centre de Recerca Matemàtica. Hem vingut avui fins a la Universitat de Barcelona, al Departament de Matemàtiques, per poder parlar amb Lluís Duefer, catedràtic del Departament de Matemàtiques d'aquí de la UB i també investigador adscrit al CRM. Bon dia, Lluís, gràcies per rebre'ns al teu despatx. Bien, gracias a vosotros por la invitación y la verdad que me hacen chips. Avui, a més, parlarem d'una figura matemàtica. Potser és una mica com l'heroi romàntic de les matemàtiques, però una mica per la vida que va experimentar. Però veurem que és una vida curta però molt intensa i que va deixar un llegat que fins avui dia, 200 anys després de la seva mort, encara té un impacte important. Estem parlant de París Galois, el matemàtic francès, i us explicarem una miqueta la seva vida, el que ens va deixar i una mica com encara continua influenciant la feina que fan els matemàtics avui en dia. I començarem, com sempre fem, amb la seva vida. Galois neix el 1811 a Bourg-la-Reine, que és una petita població, un petit municipi que està a l'àrea metropolitana de París, i neix en una família de la petita burgesia, una família no ben benestar, però sí que amb unes bones possibilitats. De fet, els seus pares són educats, amb multes, i l'educació de Galois els seus primers 12 anys de vida, fins als 12 anys, corre a càrrec de la seva mare, que l'educa. El seu pare inclús arriba a ser escollit alcalde de Bourg-la-Reine, a la qual cosa veiem com una mica rural. El lloc on neix Galois és un lloc una mica de possibilitat. I a més, la carrera política del seu pare també tindrà una mica d'influència en la vida posterior de Galois. Per posar-nos en context, és una època de França que podríem dir que és una mica inestable, no com avui en dia, que és una Barcelona pel que ens diu, però sí que hi ha un punt d'inestabilitat política força marcat. Perquè us poseu un context, com dèiem, Galois neix el 1811 i el 1814 Napoleó Bonaparte és forçat a abdicar per primera vegada. Dic per primera vegada perquè el 1815 torna a recuperar el poder transitorialment, durant el que es coneix com l'època dels 100 dies, fins que la batalla de Waterloo derroten i l'obliguen a abdicar definitivament. I és quan es restaura la monarquia, la figura de Lluís XVIII. Però torna a la monarquia, i això és important per què? Perquè a França hi ha una dicotomia, una fricció important entre partidaris de la monarquia, partidaris republicans, i la família de Galois està en aquest segon grup. Neix en un entorn molt republicà. I és fàcil imaginar-nos que a casa, de petit, podria ser testimoni de converses polítiques, de tertúlies, sobre la situació del país i una mica aquestes idees o aquesta ideologia republicana de fons. Com dèiem, fins als 12 anys l'eduquen a casa, l'educa la seva mare, i als 12 anys entra al Liceu Legrand, que és una escola amb cert prestigi a París, i allà és on descobreix les matemàtiques. Diguem una miqueta aquí és com comença a tenir el seu primer aproximació a les matemàtiques i s'acaba una mica interessant i motivant per les matemàtiques. Arribem al 1828, quan Galois intenta accedir a l'École Polytechnique, és una institució, una escola acadèmica de molt prestigi a París, i Galois té dos raons realment per intentar entrar en aquesta institució. La primera és acadèmica, perquè és una escola de molt prestigi, però també hi ha una raó política, perquè els estudiants d'aquesta escola són molt actius, són molt involucrats en la vida política de París, i Galois vol formar part una miqueta amb els seus interessos d'aquesta vida política, moviment estudiantil. I el rebutja. És la primera gran decepció que rep a nivell acadèmic, veurem que no és l'última, té unes quantes. L'any següent, el 1829, és un any important. Primer perquè Galois publica el seu primer article matemàtic, cosa que és una cosa, un primer èxit, diguem, l'incident que rep com a matemàtic, però al mateix temps té una tragèdia personal. És la mort del seu pare, el seu pare mor suïcida, poques setmanes, poc temps després de la mort del pare de Galois, ell torna a intentar entrar a l'École Polytechnique en un estat emocional que segurament no seria el més evident, torna a fracassar. De fet, té
mesclat, diguem-ne, de frustració. Inclús es diu, bueno, que va llançar un esborrador al cap de l'examinador. El cas és que no aconsegueix entrar a l'Ecole Politécnique i s'ha de conformar amb l'Ecole Normal, que ja el nom ja diu que, diguem-ne que segurament no estava molt satisfet. Además de la excepción por no haber podido entrar a la Politécnica, Galois tiene excepciones a nivel académico porque tiene un trabajo que básicamente acabará siendo un trabajo tan importante sobre teoría de ecuaciones, la resolubilidad de ecuaciones. Esta primera versión él la envía y, bueno, en la academia el procedimiento era que algún matemático lo tenía que revisar y someter, y en este caso le tocó a Cauchy, se cargó la memoria y, bueno, hay varias anécdota, pero aparentemente Cauchy un día había dicho que le iba a presentar el trabajo de Galois en la academia y ese día probablemente se enfermó y no fue. A la siguiente vez sí fue, pero habló de otro tema, de trabajo propio, ¿vale? Así que al final el trabajo de Galois no acabó sin ser presentado. Y posteriormente hubo un concurso donde se presentaron matemáticos muy prestigiosos y Galois participa en este concurso de la academia también. Luego presentando el mismo trabajo. Y en este caso tuvo mala suerte porque el trabajo le tocó realizarlo a Fourier y Fourier se le llevó su clase y Fourier se muere pocas semanas después. No està relacionado el llevarse el trabajo de Galois, no, casi leerlo, però no muere. No muere por eso. D'això de fet parlarem, perquè quan tenim aquestes històries de l'acadèmic que rep el geni, d'unes alumnes el rebutja, moltes vegades tenim la imatge d'aquesta persona acadèmica, aquesta establishment, per dir-ho així, és el dolent de la pel·lícula. I moltes vegades no és el cas. En parlarem una miqueta perquè una mica les perspectives dels seus contemporanis, amb el que sabem ara, amb el privilegi que ens dona el temps, no són ben bé les mateixes. Però dir, tenim una història, una sèrie de decepcions acadèmiques que és igual. Al mateix temps, que també veiem que hi ha una tragèdia personal de fons que va afectar una miqueta com el jove Galois, perquè al final estem parlant d'algú que té 18 anys, i en aquests moments de la vida d'inici de passió per fer alguna cosa i que no el deixen fer, es troba amb aquests obstacles de bones activitats. Però volia parlar de la teva experiència, Luis, com a matemàtic, com a acadèmic. Si t'has trobat alguna vegada en alguna situació, alguna cosa que hagis volgut aconseguir o no hagis pogut aconseguir, una miqueta aquesta sensació aquesta frustració de no haver aconseguit. Com es podria dir de les matemàtiques, el món acadèmic? També és un món molt complex. Sí, a ver, el fondo tiene una parte difícil del trabajo por esto. Porque, a ver, mi percepción fue de joven también muy romántica en el sentido de la cosa. Básicamente pensaba como que la matemática, no sé, como hacer un arte abstracto, si es el pueblo. Uno la idealiza un poco y uno se da cuenta que los matemáticos son personas, son humanos, ¿no? Pertenecen a este universo matemático. Entonces yo básicamente era como muy con esta idea de que, bueno, el trabajo colaborativo, entre todos, que es lo que siempre se termina diciendo. Un teorema al final sale y es obra colectiva, no es cierto, lo probó tal, pero entonces, bueno, mira, esto depende del trabajo de 20, toda obra importante es obra colectiva. Pero bueno, no acaba también de, como digo, también es cierto que pertenece al mundo real, y en ese mundo real, al final, hablando con colegas, ¿no? Siempre acabamos con este comentario de, bueno, pero al final el gol lo mete Messi y resulta que el mérito se lo lleva a Messi. Y el otro le dio pase, y entonces esas cosas pasan y a veces uno puede cabrear un poco por ese tipo de cosas que a mí me han pasado, por ejemplo. Pero bueno, es un poco esto, ¿no? Una cosa competitiva versus una cosa colaborativa. Entonces yo pensaba, esto es súper colaborativo, todo fantástico, después aprende, bueno, que te digo, es el mundo real. Por lo tanto, hay mucha gente buena, gente que te ayuda, que te tienen todo esto, aquí mismo ir al Valle de Barcelona, que me abrió las puertas en su momento, quiero decir, bueno, realmente se le tiene que ser agradecido, y gracias a eso, uno después sobrevive a la parte mala de ese tema y evoluciona y está todo bien. Y aprende simplemente eso, que alguna gente, la que no te puede pillar también habrá, y bueno, mala suerte. Entonces, claro, algunos son como más competitivo y en ese sentido como un poco, yo lo he notado, ¿no? Tiene un poco la vista que eso no podía decir para dejar al enemigo ni agua, no en el sentido de verdaderamente no es un epsilon de lo que hace el otro, en este campo estoy yo y solo yo. Por ejemplo, quizás lo que le pasaba a Cauchy en ese momento, él estaba trabajando en cosas parecidas. El teorema de Cauchy lo que se mueve sobre el grupo, que se van a mis alumnos, está relacionado, Galois incluso utilizar algún resultado de Cauchy en esa área incipiente de la matemática de Cauchy, quizás estaba expuesto en eso. Este es mi feudo, era muy buen matemático, todos lo sabemos.
ese pequeño celo, digamos, fue el que dijo, no, mira, intentaremos frenar a estos jóvenes, que encima son jóvenes, ¿no? Shut your fucking face. Vendrá más rápido y, bueno, quizá un poco por ahí, pero bueno, la mezquindad que en algún momento pudo tener por sí, que no quita que es un excelente matemático, muy por ahí también hay gente que era así. Y otros que son súper buenos y súper generosos. Però és aquesta idea que al final el fracàs no és, o sigui, no és un punt i final. Al final, intentes aconseguir alguna cosa, no l'aconsegueixes, potser t'obre altres camins, potser hi ha darrere d'aquest fracàs hi ha alguna altra cosa més important. Sí, pues, a mí, mira, me pasó una vez, un referee anónimo, pero por el tema en cuestión me imagino que era uno de los 4 o 5 que ya sabes, rechazándome un artículo, haciéndolo por cuestiones quizás este índole de, bueno, mira, que en realidad otra persona, bueno, cuestiones de estas que son bastante presentoras mucho, pero me hizo un comentario que a mí me ayudó mucho para seguir. Básicamente me dijo, olvídate, rechazado, punto y final. Dice, pero ten en cuenta lo siguiente, sabemos que tú eres bueno, sabemos que puedes hacer cosas buenas, sigue con otra cosa. Cosas buenas, solo sabemos. Y no te focalices en esto, tú sigue. Yo me quedé, No, és molt bon consell. y fue un rechazo, que aparte por el en plan, déjalo, no sigas. Es lo que hablamos de evaluar a la persona que por circunstancias personales ya tiene unos problemas personales que afectan a su personalidad, que afectan a su comportamiento, que afectan, entonces todo lo negativiza mucho y tiene mala suerte también, obviamente. Solamente otro personaje que yo tengo últimamente era Sophie Chalmers. Y da la casualidad que Sophie Chalmers, en una biografía de Garroa, le escribe a un colega comentándole sobre algo así como, cuidado en la próxima sesión que vayas a la academia porque está el pedante Garroa público que se va a fusilar con esas preguntas. Sí, efectivamente, ahora recuerdo la anécdota donde Garroa tenía una actitud, claro, no caigamos. De fet, hi ha informes d'alguns comentaris d'alguns professors que té al llarg de la seva vida que sí que valoren una miqueta el talent o l'esforç a nivell acadèmic, però comenten això el caràcter, que és una persona una mica tancada, una mica difícil. Llavors això tampoc ajuda una miqueta de vegades quan vas a picar alguna porta que et rebin nada. Realizarse como este círculo, por otro lado él se frustra por todos los rechazos y a su vez empeora. I es va a l'electrodominant. Eso es la tormenta perfecta. La verdad que fue una vida. Sí, sí. Hem parlat de la part acadèmica de la vida de Galois. Hem vist una miqueta que no té un camí fàcil en moments, però és una de les vessants de Galois. També hem dit abans que té una ideologia política republicana molt forta, molt ferma, i això també afecta una miqueta la seva carrera acadèmica. Perquè el 1830, Lluís XVIII, que és el monarca, que reinstaura la monarquia una vegada passat l'imperi de Napoleó, mor el 1824 i és succeït per Carles X, el seu germà, i el que passa al juliol del 1830 és que hi ha una revolució a París, que a París devia anar revolució pel mes, perquè en aquesta època cada setmana pràcticament hi havia alguna cosa. Però el cas és que en aquesta revolució, al juliol del 1830, els estudiants de l'École Normale on està Galois volen sortir al carrer, volen participar dels aldarulls, de la revolta, però el director de l'escola no els deixa. I de fet es tanca literalment l'escola. Imaginem-nos una escola d'aquesta on els estudiants fan vida, dormen i viuen. Es tanquen clau, els impedeix sortir al carrer per participar d'aquesta revolució, d'aquesta revolta. Aquesta revolta acaba amb el regnat de Carles X. Y además estas, salud de la Politécnica, sí que surten de un papel y bueno, que está molt... Sí. Més frustrant també. Sí, imagineu que ja volia anar a Politécnic perquè hi ha aquest moviment polític dels estudiants implicats, doncs aquesta frustració que havia de sentir de no poder participar d'aquesta revolta. I de fet la manifesta en una carta pública als diaris en contra del director de l'École Normale. Us podeu imaginar el que va passar després. Que el director expulsa a Galois per aquesta carta en què critica Galois el director i es troba Galois de bones a primeres al carrer, evidentment, sense institució a la que pertany i una mica perdut, perquè al final el fan fora per la seva ideologia política, que és una cosa molt important per ell, i us podeu imaginar la decepció que devia de suposar. Una anécdota de lo perdido que estaba, comentan que, bueno, una biografía, que en esa época, para tener algún acceso a la comunidad matemática que no tenía, él era un bar con amigos, se pone a un curso de teoría avanzada. Y claro, empiezan 4 amigos, luego la segunda van 3, o sea, ni siquiera tiene público porque los amigos no eran matemáticos. Entonces él intenta, se quedó fuera del sistema. Que es lo único que acaba haciendo con la clase particular.
tornem a dir, molt jove, estem parlant del 1870, un noi de 19 anys, és quan tots encara estem intentant descobrir què volem, qui som, una mica la nostra identitat i què volem fer amb la nostra vida. Doncs ells troben totes aquestes dificultats, amb totes aquestes barreres, una rere l'altra i des de molts costats, o sigui, es troba com molt tancat. El que fa després de la seva expulsió de l'Epor Normal és unir-se a l'artilleria de la Guàrdia Nacional. El que passa és que l'artilleria de la Guàrdia Nacional, de marcat caràcter republicà, és prohibida per Lluís Felip, el monarca que substitueix, el que succeeix a Carles III. Ja ho he dit que amb els noms dels reis i els números soc una mica un cacau. Però el cas és que aquesta branca de la Guàrdia Nacional és abolida i, de fet, 19 oficials de l'artilleria de la Guàrdia Nacional són empresonats, que van ser absolts, i en la celebració per aquesta absolució d'aquests 19 oficials, a Galó fa un brindis. Fins aquí tot bé. El que passa és que el brindis amb una mà aixeca una copa i amb l'altra aixeca una daga, una nivell. I sembla ser que amenaça el rei Lluís Felip en el seu brindis. Gondor has no king. Gondor needs no king. El que passa a continuació no sorprendrà ningú, el detenen, el fiquen a la presó, pocs dies abans, el jutgen al cap pocs dies, i és absolt. Sobre el judici hi ha diverses coses. El seu advocat intenta vendre una miqueta de que no, que estava dient que la daga era per Lluís Felip en cas de que traís a poble i traís França. També hi ha qui diu que Galvà en aquell moment en el judici reafirma el que va dir i que l'amenaça era real. I will look for you. I will find you. And I will kill you. El cas és que l'absolen, torna a estar al carrer, torna a estar perdut, torna a estar una mica desemparat. Galvà no es va allunyar dels problemes. De fet, el 14 de juliol del 1831, molt poc temps d'haver estat jutjat i absolt, és el dia de la Bastilla, un dia de celebració, i Galvà surt al carrer a celebrar. Fins aquí normal. El que passa amb Galvà és que decideix fer-ho de la seva manera. Galvà surt amb l'uniforme de l'artilleria de la Guàrdia Nacional, amb un fusell carregat, amb pistoles i un punyal. Diguem que Galvà buscava vega, buscava una mica d'acció. You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Oh, yeah? Huh? Okay. Us podeu imaginar el que va passar, i és que el tornen a detindre, el tornen a ficar a la presó, i aquesta vegada s'està a la presó 8 mesos. I aquest temps de la presó és productiu. Entre altres coses perquè, primer, Galvà, abans de ser detingut, havia enviat una memòria matemàtica a l'Acadèmia de les Ciències Francesa per la seva consideració. I mentre està a la presó, li arriba la resposta de la valoració d'aquesta memòria matemàtica, que és negativa. Podeu imaginar, una altra decepció que rep. I a més, aquesta resposta, aquesta valoració és signada per un matemàtic de renom, com és Poisson, que de fet Poisson l'havia animat a presentar aquesta memòria, l'havia animat en primer moment enviar aquest treball a l'acadèmia, però la resposta que rep és negativa. Y a mí a la persona le pasan las cosas. Sí, por biografía de otros presos que coincidieron con él, que bueno, luego acaban siendo políticos importantes, comentan que a Galvá un poco le hacían bullying. Yo creo que le hacían beber mucho alcohol y no lo trataban muy bien, al punto tal de que hay quien comenta que lo veía un poco como Carmillo, ¿no? Que daba la sensación a veces de que Galvá, dando sufrimiento y toda la prisión, igual estaba un poco ya, no sé, afectado mentalmente, digamos así. También comentan una anécdota que, algo muy extraño, dentro de la cárcel, en un momento dado, un preso recibe un disparo desde el exterior, no recuerdo si muere o no muere, y casualmente era el preso que estaba en la litera de al lado de Galvá, entonces también hay teoría de que quizá el disparo iba dirigido a él, pero sea como sea, son cuestiones que a él por lo visto le afectaron mucho, por lo que cuentan las PAI, creo que en algunos estuvieron coincidiendo con él, lo ha pasado muy mal, por lo cual me imagino que
posterior, cuando sale de la cárcel, ya tenía muchos problemas. La situación de él estaba un poco peor, ¿no? Encima, M'agrada enfatitzar perquè és el període de temps en què li passen totes aquestes coses, que sembla que doni per una vida, són 4 anys comptats, perquè és des del 28, que és quan intenta entrar per primera vegada a l'Ecole Politécnic, fins que acaba a la presó, i en aquest estat mental, doncs, podem dir que és no emocional, no gaire positiu, són 4 anys no tant de fracassos, perquè al final són fracassos molt relatius, vull dir, al final és rebuig més aviat, i situacions d'acabar a la presó, d'estar perseguit una miqueta, o rebutjat per la seva ideologia política. I, torno a dir, és una persona molt jove, és un moment en què tots podem empatitzar una miqueta, com imaginem-nos nosaltres mateixos amb 18 i 9 anys, quan estem sentint més passió per les coses, potser, o estem més involucrats en certes coses, doncs tenir tots aquests rebutjos o tots aquests parets amb els quals que vam topar. No ha de ser fàcil i una mica l'estat emocional en el que acaba Galois us podeu imaginar que no és el millor del món. Llavors amb això arribem a la mort de Galois. Us podeu imaginar que la mort de Galois no va ser tranquil·la i passible al llit de forma natural. Galois mor en un duel a pistola un 30 de maig de 1832 i sobre les circumstàncies del duel a pistola en què perd la vida hi ha molt misticisme, molt misteri i moltes teories. Us explicarem, crec que 3. La primera, de fet, és molt romàntica, molt en línia amb la figura de Galois. El que s'explica és que quan surt de la presó, perquè després dels 8 mesos a la presó és alliberat, s'enamora, coneix una noia que es diu Stéphanie, i s'enamora d'ell. I una de les teories que hi ha respecte a les circumstàncies d'aquest duel és que era un duel per amor amb un altre pretendent de l'Stéphanie. De fet, a les cartes a les que us parlarem ara d'aquest moment, a les marges de les cartes en alguns llocs apareix el nom de Stéphanie. Llavors, per això es pensa que pugui ser un duel per amor amb aquesta noia de... cada una de estas teorías tiene su, obviamente, gente que la bala tiene sus razones, pero de esta hay algún texto de esto también, él pone, muero por una infame coquería, quiero decir, en cada uno lo podemos ir comentando, que siempre hay, y todos estos son textos muy crípticos, textos de Galois donde mezcla matemática, las resueltas, que luego lo han mirado a trasluz para encontrar que los historiadores han hecho todo un esfuerzo para intentar descifrar esto que estás diciendo tú en base a una evidencia, no, un poco difícil de ver. El que sí que sabem és que l'Stéphanie no està molt per la labor de correspondre als interessos de Galois. O sigui que de moment desafortunat en l'acadèmia, desafortunat en l'àrea política i de moment desafortunat també en l'amor. Hi ha altres teories, hi ha qui diu que es pot tractar d'un complot polític, doncs hi ha qui diu que potser era una manera de treure-se'l del mig. I hi ha una altra teoria també, una tercera teoria que també és curiosa, que és qui parla de que pot ser un suïcidi encobert. Motius no li faltarien per prendre aquesta decisió, però una miqueta el que es diu que podria ser que després de tot aquest ser rebutjat per tants fronts, arriba un punt en el que ja no vol continuar y decideix pues, orquestar aquesta mena de duel per posar fi a la seva. Sí, aquí por ejemplo, la historiadora que en una de las biografías que defiende esta teoría, sí que menciona que hay muchos textos previos de Galois se da por hecho que va a morir. Muero porque, o sea, era como que, no ve que tan claramente está diciendo, moriré, bueno, aparentemente, bueno, que se acaba de ser. El cas és que l'interessant d'aquí no acaba la història de Galois, perquè una nit abans d'aquest duel, en el que, com dèiem, ell ja o sap o preveu, sospita, que pot perdre la vida, ell, en comptes d'anar-se al bar, emborratxar-se o fer una última celebració de vida, decideix escriure un seguit de cartes, perquè es coneix com el seu testament matemàtic. Són algunes cartes personals, són algunes cartes matemàtiques i algunes d'elles barregen una miqueta les dues coses, però una mica és el llegat escrit que ens deixa Galois la nit abans de morir, la nit abans de batre's en duel. O sigui que podem imaginar quina mena de nit va tenir. En uno de estos cartas garabateas que estaba viendo el otro día, pues de repente liberté, egalité, fraternité, un amor. Que tenía muy claro también su idea republicana, que por eso ella se hace su muerte. Evidentemente en esa misma noche le está claro que él a muerte por la causa. El cas és, sigui quina sigui la raó, sabem que mor, però no mor sense deixar-nos el seu llegat matemàtic. La història de Galois no acaba aquí.
aquestes cartes, aquest testament matemàtic que ens deixa, torna a sortir a la llum en 1846. És a Liouville que ho edita, fa aquesta búsqueda que deien, cartes una miqueta barrejats tot, les edita i les publica, però no és fins al 1870 que, gràcies a la feina de Camille Jordan, la feina de Galois és definitivament reconeguda per la comunitat matemàtica integrada dintre dels matemàtics d'una manera ja que ens ha perdurat fins als nostres dies, o sigui, 200 anys més tarda de l'Astronomia. I aquí és on podem entrar una miqueta en què consisteix aquest llegat matemàtic, que fa que Galois fos tan revolucionari en molts sentits, sobretot matemàtic, en vida. I en això em volia preguntar una mica, Lluís, primer de tot parlem una miqueta de la teva recerca. La teva recerca està connectada, molt lligada una mica al tema de Galois. Sí, una vez que Galois introduce un poco esta teoría de grupos asociada a las ecuaciones algebraicas, debemos decir que eso no se dejó de estudiar desde entonces. Entonces tenemos toda una corriente del siglo XIX, luego otra corriente del siglo XX, siempre intentan como poner nuevas capas para entender un poco mejor la teoría, digamos, de lo que se conoce como ecuaciones algebraicas, teoría algebraica de números, etc. Por eso que lo que yo trabajo engancha con esto, es un poco más, pero yo trabajo en el programa de Lagrange. El programa de Lagrange en particular se trata también de... Conecta con la teoría de Galois, en realidad todo conecta incluso con el origen de lo que hace Galois, que era esto de la solubilidad por radical. Podemos decir que en la prehistoria se trataba de resolver antes de Galois, ¿no? La prehistoria matemática de todo esto era que ya los italianos, Cardano, Ferrari habían resuelto por radicales la cúbica, la ecuación de Galois 4, y desde ese momento, que era 1500 pico hasta la época de Galois, la época anterior de Abel, le daba la duda de si las ecuaciones de Galois 5, por ejemplo 5, también se podrían resolver por radicales. De alguna manera, puta, encontrar una fórmula que no solo radical, uno pueda expresar la solución a la ecuación de grado 5 conscientemente. Y Abel es el que demuestra que esto no se puede hacer, y Galois, hace una teoría que Galois que permite interpretar mejor esto. A partir de ahí, como digo, la matemática sigue evolucionando en este intento de, ya que no se puede resolver por radicales, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo podemos entenderlo? Y el programa de Lagrange se podría pensar como un puente del siglo XX ya. También Lagrange fue un muchacho joven que le llevó una carta a André Gale diciendo, no sé si esto tendrá mucho sentido, pero él sí lo escucharon, y pues ahí está el programa de Lagrange, un visionario en su momento. Y su visión, que en principio era una enorme red de conjeturas, que luego con el tiempo, poco a poco se han ido resolviendo. Pero su visión no era demostrar cosas, sino conjeturar un panorama y mismo resolver buenos casos. Esto es importante. White, por ejemplo, tiene que ver con resolver más y más. Viene a establecer este puente que permite entender aún más las ecuaciones algebraicas, que todo el tiempo, pero ya no con radicales. O sea, que no se puede sino a través de funciones analíticas. De funciones analíticas de toda esta historia que empieza con Hurwitz en el siglo XIX, que hace algunos primeros esbozos para grado 5, por ejemplo, etc. Y a partir de ahí, todo esto, la matemática tiene un continuado. Llegamos ahora incluso al siglo XXI entendiendo esta teoría de funciones analíticas, funciones modulares automorfas en relación siempre a grupos de Galois. Això és una cosa de les matemàtiques que de vegades s'explica, però de vegades no tenim tan fixat. Que les coses no neixen del no-res. Sempre hi ha es va construint en base a que ja està aixecat. És una mica com una torre que es va anar afegint més pisos i més pisos. Sí. De vegades corregint problemes d'estructura dels pisos de baix, però siempre una miqueta sumant al que s'ha... Sí, eso, por ejemplo, mi árbol, cuando hago tres ecuaciones, les explico a mí lo que... los libros de historia también lo comentan, no cuento yo. Pero cuando Abel resuelve este problema que llevaba 300 años, dice, efectivamente, no se puede resolver por radicales la ecuación de Gauss. Yo le digo a mi alumno, Lagrange hace un estudio muy profundo de la cuestión. Él analiza qué habían hecho los italianos, como Cardan, etc., para resolver la cúbica de grado 4. La gente como Euler había intentado la grado 5, pero no había podido, etcétera, etcétera. Y todo eso lo sistematiza. De resultados sueltos, él logra ver una estructura de todo eso y deja un tratado donde dice, mira, todo eso es lo que se ha hecho. No se pudo resolver el problema, pero esto es lo que yo puedo decir. Y la pregunta entonces es, ¿la contribución de Lagrange fue clave o no fue clave? Yo le digo a mi alumno, para que quede claro cuán clave fue, cuando explico la demostración de Galois, de su criterio para la seguridad de la ecuación, de su criterio para la seguridad no por radical en la ecuación,
aparece una fórmula que es la resolvente de Lagrange. Y es clave, se puede ver fácilmente con dos demostración que es clave esa fórmula. Y la puso Lagrange. O sea, Galois tenía una herramienta que había dado Lagrange, y Lagrange de esa herramienta, sin resolver nada, que al final era clave. Y Lagrange la pone en un momento final de su memoria diciendo, me encanta como empieza, dice, de todo esto que hemos estado leyendo y estudiando a Cardano, a Ferrari, lo que intentó y lo que intentó decir no funcionó, ¿qué podemos sacar en claro? O sea, a mí lo que me queda claro ahora con informicé todo, es que un buen invariante considerar es y pone a resolvente Lagrange. Yo les muestro que Lagrange, después de sintetizar 300 años de matemáticas, llega a una fórmula que acabó siendo clara en la resolución del problema. No lo sacó él, pero ya puso todo. De un tratado ahí, por eso Galois en particular, como todo buen matemático, también seguramente se benefició de que tuvo buenos profesores. Y estos profesores, que no recuerdo el nombre que mencionaba antes, que dijeron, detectaron su talento y dijeron, léete esto. Bueno, él era Galois, él fue el que tuvo la gran visión, pero esta gente le dijo, léete a Lagrange. Entonces, ahí también, bueno, tampoco tuvo tanta mala suerte. Por lo menos encontró a alguien que le haga leer el trabajo apropiado. Y bueno, y así fue como se produjo. Por eso digo, todo un proceso, como dices tú, todo surge de lo anterior. Es verdad que cuando él hace la abstracción y queda un poco la teoría del grupo, bueno, no es que exactamente el concepto no fue lo que es 6% es, las reputaciones ya existían, pero la manera como él lo trabaja, estos grupos de reputaciones de raíces, la visión de lo que estamos hablando, de resolver ecuaciones a través de un grupo, es un salto de abstracción muy importante. Se dice que la matemática es acumulativa, pero hay gente que verdaderamente tiene, y él con los jóvenes que parece increíble, pero tiene un salto de abstracción fundamental que genera un cambio de paradigma. Para mí lo que hace él es empezar a ver el problema desde otra manera. Yo les decía a mis alumnos, los precursores como Abel o Ruffini, cuando demuestran que no se puede resolver la cuestión de grado 5, van haciendo unos trucos que en el fondo están nosotros en el grupo sin mencionarlo. Explican cómo, si uno lo tradujera directamente, explicando cómo tengo un elemento de 5, saben que hay una cosa después, no acaban de... Ruffini menciona una serie de propiedades que en el lenguaje del grupo se traducirían en que el grupo es transitivo, no sé, pero sin decirlo, lo que están haciendo prototeoría de grupo. Se surten, lo logran hacer y demuestran lo que querían demostrar. Pero la tabla rudimentaria que ni siquiera queda el objeto que hace falta, que era la teoría del grupo, pero está ahí subyacente. El hecho de que el grupo A5 no sea resoluble está en la sombra de la fórmula clave que cuando Ruffini hace, mira, este elemento tiene que dar tal, cuando multiplico, esa cosa rara que pasa. Que él lo interpreta y decir, esto no se, es una contradicción, ¿no? Dice, no se puede resolver por radicales, porque si se resolviera por radicales no podría pasar esto con los otros elementos. Això de fet és molt interessant perquè és quasi com veus aquells mapes del segle XIII, que veus... O sigui, hi ha totes les terres del voltant estan mapejades, però al mig hi ha un blanc, amb dracs, pues, allà hi ha alguna cosa que no sabem el que és, però sabem que hi és perquè hem fet tot el recorregut del voltant. Por eso, entonces, por un lado, tienen los precursores. Que bueno, aquí sí que con Abel no me queda claro, mejor dicho, porque él no había leído tanto a Abel, es decir, lo saca un poco independiente, pero bueno, estaba en el aire, por decirlo así. El trabajo de Lagrange sí que lo conozco. Es un trabajo continuo y él hace el salto de abstracción. Al final acaba diciendo, tenemos que ver esto de otra manera, tenemos que verlo a través del grupo. Hoy por hoy lo llamamos grupo automorfismo del cuerpo generado por las raíces. Que de fet el concepte de grup el comença a introduir ells. No? Sí. Lo que pasa es que aparte lo introduce de esta manera natural que es grupo de permutaciones de las raíces. Por eso sabemos que equivale a hablar del grupo automorfismo de un cuerpo, que es un concepto moderno, más abstracto, no pasa nada porque equivale a lo que él trabajaba. El grupo de permutaciones de las raíces que son las legales, las permitidas, las que respetan la estructura algebraica, la relación algebraica que subyace entre estas raíces. Y él ve que, a mí me llama la atención porque como concepto matemático es muy avanzado, me parece, para la época. Creo yo, igual en otras áreas no lo sé ubicar cronológicamente y no restante, pero matemáticamente e incluso en otras áreas es muy importante el concepto de, cuando tengo un objeto, estudiarlo a través de sus invariantes. Hem parlat també això, aquestes figures, aquests acadèmics que el rebutgen, de vegades, com ho dèiem abans, de fet. Quan expliquem aquestes històries dels grans genis joves que apareixen i que són rebutjats per l'acadèmia, tenim aquesta imatge de l'acadèmia com una mena d'obro, com de guardians de la porta que impedeixen passar aquest geni. Però no sempre és aquesta la realitat. És a dir, al final, el Galois, ho hem dit abans, es presenta d'una manera que potser no és la que convida més a Redon, i a més posen, per exemple, el que no acabi de veure aquesta originalitat de la idea, potser té molta raó, no ho sé, vull dir, no és només perquè sigui tancat de mig, sinó potser ni tan sols ho. Y dos cosas concretas que puedo mencionar y que Poisson efectivamente lo justifican en algún punto. Una es que verdaderamente está escrito en un lenguaje muy difícil.
una cosa que señala que él introduce un montón de material nuevo y no lo define de manera muy precisa. Entonces está introduciendo grupo, subgrupo, grupo normal, grupo cociente, clases laterales, y a todo lo llama grupo. O sea, que técnicamente no está bien lo que él está haciendo, porque va muy a saco, ¿no? Es muy informal, claro, alguien que en todo esto es nuevo y encima está escrito de esa manera, es difícil de entender. Y otra cosa es este cambio de paradigma, en el sentido de que Galois en su trabajo pretende, y por lo aceptamos así, dar un criterio para cuándo una ecuación es resoluble por radicales y cuándo no. Haber había demostrado, en fin, que la sabía que no era resoluble por radicales, pero lo que tiene Galois es dar un criterio. Y su criterio es construir este objeto que es el grupo de Galois, definir una noción en teoría de grupo que casualmente la llama grupo resoluble, y dice que el grupo de Galois es resoluble si solo si la ecuación es resoluble por radicales. Él está dando un criterio. Pero para la época, cuando ven esto, que sonaría un poco a chino, igual estarían viendo que hasta qué punto esto es un criterio. Sonaba un poco como solo una traducción, o sea, cuesta ponerse en el lugar del matemático de la época y que verdaderamente lo que buscaban era algo numérico, algo en función de los coeficientes del polinomio, tú dime de verdad un criterio que pueda yo computar y decidir cuándo resolver y cuándo no. Y hoy por hoy, muchos años después, yo sé que uno puede calcular el grupo de Galois, por lo tanto puede decidir lo que Galois dice si es resoluble o no, y esto daría un criterio. Pero en la época, quizás ni el propio Galois era capaz de calcular ese grupo de Galois que le había introducido. Todo un polinomio, ni para él esto iba a ser un criterio. Por lo cual, en la mente de Poisson, dado el cambio de paradigma, él habrá dicho, bueno, esto es una traducción. Tú me estás diciendo que esto equivale a tal otra cosa. Por otro lado, al ser un trabajo tan adelantado para la época, que no hubo tiempo para Galois, afortunadamente, para que se pudiera explicar mejor, verdaderamente costó estos 15 años que dices tú, porque era tan adelantado que solo 15 años después alguien pudo ver, mira, sí, esto pasa a veces, ¿no? La matemática evoluciona lo suficiente como para entenderlo, no lo adelantado. Es que això amb les matemàtiques de després, no? Que surt un resultat, una teoria nova, que en el moment és difícil de poder entrar o de poder treballar, i al cap d'uns anys, que poden ser dècades moltes vegades, apareixen les eines per poder-hi entrar i és com descobreix realment la genialitat d'aquesta. I han passat 10, 20, 50, 100 anys de vegades i potser inclús la persona que va tenir aquella gran idea genial i que no va ser reconeguda en el seu moment ja no hi és per poder recollir una miqueta els reconeixements. Galois està tan present que, de fet, a la pissarra que teniu aquí, abans em deies que hi apareix, vull dir. Sí, de casualidad, esto de algún alumno que hace poco ha estado aquí consultándome y aparecen en relación con las curvas elípticas, en el caso concreto, los grupos de Galois que están generados por los puntos de torsión de curvas elípticas. Como te digo, cada vez que están trabajando, si te interesan objetos que están definidos sobre cuerpos de números, o sea que o las soluciones que buscas son racionales o son soluciones de ecuaciones racionales, estamos hablando de enteros algebraicos, números algebraicos, van a aparecer el grupo de Galois. Es el objeto natural, el que te permite entender mejor. O sigui que la feina d'un noi de 21 anys, just la nit abans de morir, que ens va deixar fa 200 anys, és tan vigent que està aquí i està en moltes coses del que treballeu vosaltres avui. Lo está y lo seguirá estando. Es como un objeto fundamental. El GAL, el grupo de Galois, está por todos lados, porque, insisto, es como que yo decía antes, las raíces de la ecuación, si no las puedes pasar por radicales, no hay manera de escribirla, de controlarla, de entenderla. Son objetos muy misteriosos. Y el grupo de Galois, que es el grupo de permutaciones que respeta esta estructura algebraica que tienen, objetos que no puedo ver, es el invariante clave. Galois se dio cuenta que era el invariante a coger para entender las ecuaciones. Entendamos las ecuaciones a través de su grupo de variables. Como digo, un misionero. Sempre ens agrada acabar recomanant-vos alguna lectura, alguna pel·lícula o qualsevol cosa que podeu trobar per poder aprofundir una miqueta més en la figura de Galois. La primera és una novel·la que es diu Évariste, és sobre la vida de Galois. No és una biografia, sinó que en aquest cas està basada en la seva vida, però és una novel·lització de la vida de Galois. Escrita per, perdoneu que ho miri perquè si no me'n recordaré mai del nom, François-Henri Désirable, espero que sigui la pronunciació del nom. I, com deia, és una novel·la que recrea la vida i la mort de Galois. Hi ha també un curtmetratge d'Alexandre Struve, del 1965, sobre Galois, que es pot trobar, és en blanc i negre, està digitalitzat, i es pot trobar online, els posarem l'enllaç a la descripció del podcast i del vídeo, i és també sobre la vida de Galois. I després Galois apareix també com un personatge en un manga japonès, és un guerrer
que de fet les seves habilitats i els seus poders estan relacionats amb la teoria de Galois que li permeten, en aquest manga, manipular la realitat d'una manera molt curiosa. També us posaré un enllaç perquè ho busqueu. Jo he llegit alguna de les pàgines on surt de fet el personatge de Galois i és força curiós de llegir. I veure que Galois està també en un manga japonès. És curiós de veure. Y creo que Luis, tú también tienes alguna recomendación de hacernos. Bueno, yo simplemente de las cosas que estaba leyendo, por ejemplo, a nivel de bibliografía, hay varias, pero hay una que me pareció entretenida, pareció lo que comentabas tú, la que comentabas tú no la conocías, en el sentido de que es novedad. Ya tengo entendido que el autor simplemente su intención fue ser lo más fiel posible a los hechos, pero completar un poco los diálogos que nunca podremos saber entre sus profesores. Aquí aparecen intentando ser, insisto, lo menos ficcionaria posible. Se llama Leopold Infeld, el autor. Yo en este momento tengo una versión en italiano, pero hay varios idiomas, incluido el castellano. Esta versión se llama La breve vita de un genio de la matemática de Paris Galois, pero el título cambia mucho, no recuerdo exactamente el título que había, pero ya sabía, el autor es Leopold Infeld, que era, por cierto, un físico, que con ahí. Se dedicó a escribir una biografía de Galois. Un físic que va treballar amb Einstein, va escriure sobre la biografía. No me atrevo a decir que era ayudante, porque el término suena raro, porque no me consta, pero sé que trabajaba con Einstein probablemente era un colega. Sí, Infeld, físico, y escribió la biografía de Galois, un poco intentando llenar los huecos, pero haciendo lo más fiel posible a lo que en principio debe haber ocurrido. Y el título, según en qué idioma, pues un poco más original. Buscaremos la descripción. Sí, nombre de Leopold Infeld y Paris Galois, ya lo tenéis. Y bueno, la verdad que yo no tenía mucho para recomendar. Había una película que a mí, quizá el personaje en algún punto me recuerda a Galois porque es un personaje muy rebelde, muy brillante, y de hecho le cuesta encajar en el mundo de los matemáticos y en todos los mundos, justamente por esta rebeldía y esta brillantez. Por lo tanto, tiene un contacto quizá con la película de Galois, si bien aquí acaba un poquito, como digo al final, porque sería spoiler. Y más allá de eso, simplemente porque a mí me gustó la película, y en particular, casi todo lo que me gustó de la película no tiene mucho que ver con esto, pero es siempre divertido que el personaje sea matemático, sea un geniecillo matemático. Aparece un mediafil por ahí. Perquè moltes vegades els matemàtics, quan apareixen les ficcions, sí, hi ha alguns estereotips que solen aflorar i són... Sí, bueno, por eso, en este caso es un personaje un poco extraño. No es del tipo que dice, como dices tú, quizá un poco al revés, ¿no? El profesor de él, un profesor de Olivera, es un medallafil, es un matemático que fue muy bien, pero ante la genialidad de él, el otro se siente frustrado. Disfrutado de cómo un jovencito resuelve los problemas y él a pesar de ser no le sale. Es como la cara al revés de Galois, ¿no? Y todos los buenos matemáticos de MIT con el que está con él están un poco frustrados de lo bueno que es. Entonces está un poco esto divertido. Pero la película esa, te digo, no va mucho de esto, hay una relación con un psicólogo, un poco esto, pero bueno, me caen muy bien los actores, me gusta mucho. La película, no he el título. Se llama El indomable Will Hunting, en la versión que tengo yo. Y como anécdota, Matt Damon, que es el actor protagonista, junto con su amigo de la época, jóvenes amigos Ben Affleck, como fue muy conocido, son los guionistas, ellos escribieron el guión. You know your theory, Alexander, but the boy's found a simple geometrical picture. A tree structure won't work. Look now, he's joining the two vertices. But I can do the sum. Well, it's how you group the terms, Alexander. But, Jerry, if we do the whole thing this way, then... Hey, look. I wrote it down. It's simpler this way. Sometimes people get lucky. You're a brilliant man. Y le dieron el Oscar mejor guión. Y aquí también, hablando de obras colaborativas, acabo muy brevemente, fíjate que hasta en esto también siempre estaba a veces la impresión tercero. Cuento una anécdota de cuando le llevaron el guión a un productor, el guión se mezclaba la historia con otras 5 o 6 historias como un cacao. Y el productor fue el que dijo, tirar toda esta historia de la serie, quedaros con la historia del psicólogo, que es lo importante. O sea, que ellos tienen un Oscar por un gran guión, pero el guión era como, ¿sabes? 4 cosas mezcladas y fue por un productor. Las notas de la biografía fue el que dijo, esto no, quedaron con... Porque siempre las obras a veces son más colectivas. Así que bueno, hay mucho... por aquí i digo, no, una bona pel·lícula interessant. És bona recomanació. Jo també la recomano, és molt bona aquesta pel·lícula, potser avui en dia, doncs, sobretot els més joves, potser no la teniu tan present, però val molt la pena. I a més és l'inici de la carrera de dos actors, com Ben Affleck i Matt Damon, que han fet una carrera molt llarga i que avui en dia és que és... Bueno, i un homenatge a Robin Williams, que era preciosa, però... Sí. Doncs moltíssimes gràcies, Luis, per tot temps, per veure'ns al teu despatx. M'ho sorprès una mica perquè no és només el teu despatx, sinó que hi ha 2 companys més
que ens han cedit el seu espai. Moltíssimes gràcies a les dues també. I gràcies, moltes gràcies per compartir-nos nosaltres aquesta conversa. A vosaltres us animem que si us ha agradat seguiu amb el podcast. Ens podeu trobar a YouTube, a Spotify, a iVoox, on sigui que consumiu podcast, que podeu trobar-nos. I us animem una miqueta que seguiu els pròxims episodis que trobarem. Si us han agradat, deixeu-nos els vostres comentaris una miqueta de coses per millorar, coses que potser voldríeu que tractéssim amb els matemàtics que estem vinculats al CRM. I us veurem en el pròxim episodi.